Hola, buenos días, compañeros. Y pues bueno, nosotros vamos a hacer nuestra sesión general de este gran medicamento, que es como pues lo más novedoso que tenemos actualmente, que es teprotumumab, que es un anticuerpo monoclonal. Va a estar enfocado en el manejo de la orbitopatía tiroidea y pues nos vamos a estar acompañando la doctora Leslie Félix Sánchez, que es oftalmóloga con alta especialidad en cirugía de órbita y párpados y vías lagrimales. Ella viene del Centro Médico Nacional de la Raza y pues va a estar aquí presente en Zoom porque está ahorita en Sonora acompañándonos. Entonces vamos a dar inicio y nuestra compañera Estíbalis va a estar desde Guatemala para el mundo aquí acompañándonos, dándonos una introducción y y su servidora. Estíbalis. Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me podrían dar la siguiente diapositiva, por favor? Me voy a permitir presentar a la doctora Leslie, quien realizó sus estudios como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, cursó la especialidad de oftalmología en la Universidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, en el Hospital de Especialidades número 2 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Realizó la alta especialidad en cirugía de órbita, párpados y vías lagrimales en Centro Médico Nacional La Raza. Actualmente es médico adscrita en el servicio de órbita y oculoplástica en la UMAE número 2, además de ser profesora titular de residentes de la especialidad de oftalmología. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y compartir su experiencia con nosotros. Me Buenos regala- días. Muchas gracias por la invitación. Estos son los temas que vamos a tratar, solo para mencionarlos de manera general. Hablaremos de la definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, signos clínicos y pues el tema principal que sería el tratamiento. La siguiente. Ok. Como introducción, la orbitopatía tiroidea también se conoce como oftalmopatía tiroidea. Constituye la principal manifestación extratiroidea de la enfermedad de Graves. Inclusive esta enfermedad también es conocida como oftalmopatía de Graves, pero por su relación con la enfermedad. Sin embargo, es importante señalar que no es exclusiva de la enfermedad, ya que en una pequeña porción se presenta en personas sin disfunción tiroidea. Siguiente. Voy a hablar un poco de anatomía, solamente para recordar los puntos más importantes, mencionando sobre todo las estructuras anatómicas más afectadas de esta enfermedad. La siguiente. Y bueno, en el adulto, el volumen de la órbita es de 30 mililitros aproximadamente. El globo ocular ocupa alrededor de una quinta parte de este espacio. El resto lo va a ocupar la masa grasa y los músculos. La entrada orbitaria tiene un promedio de 35 milímetros de altura y 45 milímetros de ancho, de borde a borde, y alcanza su punto máximo aproximadamente a 1 centímetro detrás del margen orbitario anterior. La profundidad de la órbita, medida desde la entrada orbitaria hasta el vértice orbitario, varía entre 40 a 45 milímetros. Esto también va a depender si la medición se realiza a lo largo de la pared lateral o medial. La siguiente. Los músculos palpebrales también son una de las estructuras afectadas por esta patología. La siguiente. El músculo elevador del párpado va a medir alrededor de 40 milímetros y su tendón mide de 14 a 20 milímetros. Su principal función, como su nombre lo indica, es abrir el párpado superior.
Este será el retractor principal. Está inervado por la división superior del tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Se origina en el ala menor del hueso esfenoides. Y el ligamento de Whitnall está formado por una condensación de fibras elásticas del músculo elevador del párpado. Este va a actuar como ligamento suspensorio para sostener el párpado superior. Es el que le va a dar el soporte, permite que el músculo eleve el párpado superior de manera adecuada. Siguiente. El músculo de Müller es el responsable de la elevación involuntaria del párpado superior. Tiene una inervación simpática y se va a insertar en el borde superior del tarso y en la conjuntiva del fornix superior. Este músculo lo pueden observar en la primera imagen, que está señalado con la flecha roja. Está situado por debajo del elevador. Y el otro músculo, el músculo orbicular, es un músculo esfínter que rodea la órbita. Su principal función es cerrar el párpado. Va a estar inervado por el nervio facial. Este se va a dividir en tres, en la porción pretarsal, que es el número 1, porción preceptal, el número 2, y la porción preorbitaria. El 1 y el 2, que es la porción pretarsal y preceptal, se encarga del cierre involuntario de los párpados, y el número 3, que es la porción preorbitaria, se va a encargar del cierre forzado de los párpados. La siguiente. Otra estructura anatómica es la grasa orbitaria. Más adelante se les hablará de su importancia en esta patología. Esta se va a ubicar posterior al septum orbitario y anterior a la aponeurosis del elevador. El párpado superior presenta una almohadilla de grasa medial y central, y el párpado inferior va a presentar una almohadilla de grasa medial, central y lateral. Esta grasa se va a dividir en dos, lo podemos observar en la imagen de abajo, el espacio intraconal y el espacio extraconal. Estas son divisiones anatómicas de la órbita, separadas por un cono muscular formado por los músculos rectos. Siguiente. Lo importante de los músculos extraculares para esta patología, más que nada, serían como las mediciones y su función. Siguiente. Aquí les hice pues como un resumen de los músculos y como pueden observar, el origen de todos los rectos son en el anillo de Zinni. Tienen una longitud de 40 milímetros aproximadamente. Puede haber una variación de 0,8 o 0,6 dependiendo de la bibliografía, como en el recto medial o el recto lateral. La medida del tendón del recto superior es de 6 milímetros, del recto medial es de 4 milímetros, recto inferior de 7 y recto lateral de 8 milímetros. La función del recto superior es elevación, aducción e intorsión. Del recto medial es la aducción, recto inferior es la depresión, aducción y extorsión, y el recto lateral es la abducción. Todos los rectos están inervados por el tercer nervio, con excepción del recto lateral, que está inervado por el sexto nervio. Y en la tabla les puse dos asteriscos en dos músculos en específico, que es el recto inferior, uno de los músculos más afectados, seguido del recto lateral. Más adelante mi compañero les va a hablar de ello. Siguiente. Hablando del músculo oblicuo superior, su origen es en el ala menor del esfenoides. Tiene una longitud de 32 milímetros, su tendón mide 26 milímetros, tiene la función de intorsión, depresión y abducción, y está inervado por el cuarto nervio craneal. El músculo oblicuo inferior se va a originar lateralmente a la fosa lagrimal en el hueso maxilar. Tiene una longitud de 37 milímetros, su tendón mide 1 milímetro y tiene la función de extorsión, elevación y abducción. Y está inervado por el tercer nervio craneal. Siguiente. Ahora sí, ya entrando al tema como tal, la orbitopatía tiroidea es una enfermedad autoinmunitaria orbitaria asociada a trastornos tiroideos autoinmunitarios que producen inflamación, edema y fibrosis de la grasa orbitaria y el músculo estriado. Siguiente. Las mujeres son las más afectadas, con una correlación de 4:1 con respecto a los hombres. De cada 100.000 habitantes al año hay 16 mujeres afectadas
y por cada 100.000 habitantes al año hay 3 hombres afectados. La edad en la que se presenta es amplia, va de los 25 a los 65 años, pero hay un pico en donde se presenta con mayor frecuencia, que es entre los 40 y los 60 años. Se puede presentar de manera bilateral en un 85 a un 95% de los pacientes, pero también se presenta de manera unilateral en el 5 al 15% de los pacientes. La orbitopatía tiroidea, regrésame tantito, porfa. Gracias. La orbitopatía tiroidea es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves, pero se los había mencionado también, se puede presentar en pacientes eutiroideos, aunque en menor porcentaje, como por ejemplo en pacientes con hipertiroidismo se va a presentar en un 90%, pero en pacientes con hipotiroidismo se va a presentar en un 5%. Esto también va a depender mucho de la bibliografía, porque encontré bibliografías en las cuales decía que el hipotiroidismo se presentaba también en el 1%. Y en pacientes eutiroideos también se va a presentar en un 5%. La siguiente. Como factores de riesgo, el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Está fuertemente asociado con el desarrollo de la orbitopatía tiroidea. Cuantos más cigarrillos se fumen al día, mayor va a ser el riesgo. El tabaquismo se vincula con formas más agresivas de la enfermedad, una menor respuesta al tratamiento y una mayor duración del cuadro clínico. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares y se ha visto que la administración de yodo, la orbitopatía tiroidea empeora en un 10 a un 20% aproximadamente en los pacientes que son tratados con yodo. Obviamente otro factor de riesgo pues es el hipo o el hipertiroidismo que no están controlados y el estrés. Se ha observado que el estrés intenso induce a un estado de inmunosupresión y esto puede pues provocar también la enfermedad. Siguiente. ¿Qué es aquí? Desorden. Sí. Ok, compañeros, bueno, yo soy el doctor Omar García, yo voy a estar a cargo de la continuidad de la presentación. Hay que agradecer a la doctora Estíbaliz por su introducción y el tiempo que se tomó. Hay que hacer énfasis en la fisiopatología más que nada para entender un poquito el por qué queremos hablar del biológico y por qué su importancia ante los esteroides, ante otro tipo de tratamientos como quirúrgicos, tratamiento con radioterapia. Para entender un poquito la fisiopatología, recordemos que estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Esta va a generar anticuerpos, ya son los anticuerpos que se involucran en la patología es la hormona estimulante de la tiroides, que viene siendo la TSH, y la hormona de crecimiento relacionada a la insulina tipo 1. Es muy importante recordar mucho o hacer énfasis en la hormona de crecimiento relacionada a la insulina tipo 1, porque ahí va a ser más, ahí es donde vamos a actuar un poco más con el biológico del que les vamos a hablar. Como breve recordatorio, los receptores de dichas hormonas se encuentran tanto en la tiroides como en el fibroblasto orbitario. Al momento de que los anticuerpos activan el fibroblasto orbitario, va a haber liberación de citoquinas, de interleucinas y de mediadores inflamatorios. Por ende, al activar el fibroblasto, lo va a hacer diferenciarse. Se puede diferenciar en dos tipos, que esto nos va a dar la pauta para la enfermedad. El fibroblasto tipo 1, o como se conoce como orbitopatía tipo 1, va a haber una mayor proliferación de tejido adiposo, va a haber una adipogénesis, por lo cual va a haber aumento del volumen graso dentro de la órbita, lo que nos va a generar la proptosis misma. Y por el otro lado está la activación del fibroblasto que lo diferencia en fibroblasto tipo 2 o orbitopatía tipo 2, que ya nos habla un poco más de un tema cicatrizal. Aquí va a haber citoquinas inflamatorias, va a haber interleucinas tipo 1, tipo 6, va a haber glicosaminoglucanos, que esos están muy relacionados en la fibrosis del músculo, proteoglucanos y entre otras células. El cuadro clínico, le podemos dar a la que sigue. Traté de englobarlo en orden de más frecuente a menos frecuente. Sin embargo, el dolor ocular que se presenta en un 30% de los pacientes viene siendo como el síntoma principal, no principal por su frecuencia, sino porque es el primero que manifiesta el paciente en la consulta. Es muy raro que te llegue el paciente ya con un exoftalmos, por ejemplo, como primer síntoma del motivo de consulta.
vamos a encontrar una retracción palpebral superior, hasta en un 70% de los casos es el signo más frecuente. Posterior vamos a encontrar exoftalmos hasta en un 60% de los casos. Es muy importante el exoftalmómetro de Helter para la medición de la misma. La miopatía restrictiva extraocular, ahorita vamos a hablar un poquito de la frecuencia de los músculos más afectados en la patología. Eh, y ya en menor proporción vamos a encontrar casos con diplopia o neuropatía óptica según la severidad de la patología. Como comentaba la doctora Estíbaliz, no siempre se relaciona con pacientes con disfunción tiroidea. En algunos casos, que es un poco porcentaje, se presentan alteraciones en la órbita sin una patología tiroidea previa. Sin embargo, estos pacientes que debutan con orbitopatía tienen un riesgo de hasta desarrollar algún tema tiroideo en el primer año de un 25% y hasta un 50% en los primeros 5 años. Ujú. Aquí puse dos fotos clínicas a color para mencionar un poco de los signos clínicos más frecuentes o sí, los más frecuentes que podemos encontrar. En la primera fotografía, que es la de mano derecha, la parte superior, encontramos el signo de Kocher y Dallenplet, que este habla de la mirada fija o como esa mirada de miedo que muestra el paciente, que viene siendo la imagen de arriba. Y el segundo signo, que es el de Dallenplet, nos habla de la exposición escleral de la retracción palpebral. Podemos ver cómo en la retracción palpebral, en este caso hay una exposición escleral cuando el párpado debería estar por encima del limbo. Y otra cosita, el bone grafted, ese es más común en hombres. Ajá, es más común en hombres y lo que hace ese signo es un poco más dinámico, no es tanto una foto estática. Al paciente hay que pedirle que voltee hacia abajo y hay que ver, hay un retraso en el descenso del párpado por la misma proptosis que podemos ver en el ojo derecho del paciente. Otra prueba para evaluar el compromiso de algún músculo extraocular, la literatura nos menciona el test de Bradley como la medición de la presión intraocular en supraversión. Algunos médicos también hacen mención que se puede utilizar otra dirección del globo ocular cuando hay compromiso del recto medio, por ejemplo, podemos pedirle al paciente que vea hacia afuera. Sin embargo, la literatura solo describe el test de Bradley como la supraversión. Es positivo cuando tenemos una variación de 4 milímetros de mercurio, en cuanto tomamos la presión, como estamos acostumbrados a tomarlo de forma normal, a cuando le pedimos al paciente que haga una supraversión, o sea, que voltee el ojo hacia arriba. Cuando esto cambia, o sea, cuando varía hasta 4 milímetros de mercurio, nos está hablando de un compromiso del recto inferior, ¿sí? Hay una miopatía restrictiva del recto inferior, lo cual va a generar una presión al pedirle al paciente que voltee hacia arriba. Un poquito sobre estrabismo tiroideo, no vamos a profundizar mucho porque estrabismo tiroideo prácticamente podría ser una clase por sí sola. Vamos a hablar un poquito de los músculos que más se comprometen, como ya lo mencionaba la doctora Estíbaliz, hasta en un 70% de los casos el recto inferior es el músculo comprometido, acompañado del recto medial en algunos de sus casos, hasta un 25%, el recto superior hasta en un 5% de los casos, y la literatura realmente hace una excepción sobre el recto lateral y el oblicuo superior. Prácticamente no hay un porcentaje descrito sobre su afección. Aquí en la imagen clínica podemos ver una restricción, bueno, prácticamente no es muy evidente, pero en su tomografía podemos ver un engrosamiento de los músculos del recto inferior, del recto medial e incluso del recto superior. Eh, Haciendo énfasis en lo mismo en el estrabismo tiroideo, vamos a tener signos o vamos a evaluar los músculos más afectados, por ejemplo, cuando encontremos una hipotropia o una limitación de la elevación. El paciente cuando nos llega en posición primaria de la mirada va a tener una ligera hipotropia del ojo por el mismo compromiso del recto inferior, acompañado de que cuando le pedimos al paciente que voltee hacia arriba, va a haber una limitación en la supraversión del mismo, ¿sí? Por el compromiso del recto medio, digo, del recto inferior, perdón. En el compromiso de la fibrosis del recto medial, igual, cuando pedimos al paciente que esté en una posición primaria, va a haber una ligera endotropia por la misma fibrosis del músculo y va a haber una limitación a la abducción, que viene siendo la mirada hacia afuera del ojito. Aquí podemos hacer pruebas de deducción forzada. Hay pruebas de deducción forzada pasivas y activas. En las pasivas son donde nosotros
intentamos mover. Obviamente para este tipo de pruebas hay que utilizar anestesia tópica porque vamos a pinzar el ojito, de preferencia lo más cercano al limbo para poder hacer los movimientos, porque va a haber una resistencia del músculo, lo cual va a hablarnos de unas pruebas positivas. Y en las pruebas, como lo podemos ver aquí en la imagen, pero esto ya es transquirúrgico, incluso podría pensar que estamos en quirófano. Y las pruebas activas, que son el pedirle al paciente que mueva él solo sus ojos, pedirle las posiciones hacia arriba, hacia los lados, va a tener una restricción. Cuando tiene una restricción, hablamos de que las pruebas pasivas también son positivas. Esto es importante entender que el compromiso no es del músculo el agonista, sino del antagonista. O sea, si nosotros tenemos una fibrosis del recto inferior, el recto superior sí está funcionando de manera adecuada, o sea, el recto superior sí está intentando subir, elevar el globo ocular, sin embargo, la miopatía restrictiva o la fibrosis del mismo músculo lo detiene. Entrando un poquito al diagnóstico, ya con los signos clínicos mencionados previamente, que estamos hablando vamos a agregar, a esto le vamos a agregar pruebas de imagen y le vamos a agregar pruebas autoinmunitarias de disfunción tiroidea o que el paciente tenga antecedentes de un problema tiroideo tratado o recién tratado o activo, que los signos oculares típicos que ya mencionamos también se presenten o una evidencia radiográfica de orbitopatía tiroidea, que ahorita vamos a hablar un poquito de los signos radiográficos más comunes. Como hablábamos, que esté presente en alguna disfunción tiroidea como hipertiroidismo de Graves, tiroiditis de Hashimoto o que se presenten anticuerpos tiroideos en las pruebas serológicas. Generalmente se asocia más a hipertiroidismo o a la orbitopatía tiroidea de Graves. En este caso, hasta en un 30% de los pacientes van a presentar, el 90% de los casos de disfunción tiroidea se van a hipertiroidismo de Graves. Y dentro de ese 90%, el 30% de los pacientes que presenten la patología van a presentar manifestaciones de la orbitopatía como tal. Evidencia radiográfica de la orbitopatía tiroidea. Vamos a encontrar un elongamiento y un engrosamiento del mismo músculo. La literatura hace mucho énfasis que la patología, aquí en la flecha roja podemos ver, hace mucho énfasis que la patología respeta el tendón, únicamente afecta directamente al músculo. Podemos ver un engrosamiento del músculo. A lo mejor no podemos ver bien el compromiso del nervio óptico, pero probablemente con ese engrosamiento en su parte distal va a ser un compromiso para la compresión del mismo, del nervio óptico, lo que nos va a generar la neuropatía en un futuro, que son en los casos más graves de la patología. Igual aquí en la tomografía podemos ver el engrosamiento de los rectos, incluso hasta se alcanza un engrosamiento del recto lateral. En otras imágenes podemos ver la rectificación del nervio. Literal, en vez de que tome, o sea, así como lo dice su nombre, se ve como si estuviera jalándose por la misma, el engrosamiento muscular que hace que el globo ocular. Sí, bueno, ahorita. Sí, vamos a la que sigue. Antes de hablar de los signos, para dejar claro lo que comentaba la doctora Michelle, justamente en esta tomografía alcanzamos a ver cómo hay un elongamiento o un estiramiento del nervio óptico por el compromiso. Aquí no se alcanza a ver que se esté comprimiendo como tal el nervio, sin embargo, el signo del boliche, o sea, el engrosamiento del músculo es el que compromete al nervio óptico como tal. Tenemos dos signos radiológicos que, pues vaya que le utilizan mucha imaginación, en donde está el signo de la Coca-Cola, que viene siendo toda esta parte que es por el compromiso por la deformidad de las paredes etmoidales, por los vientres musculares. Los mismos vientres musculares quitan esa curvatura de las paredes etmoidales y me generan esta imagen en botella de Coca-Cola, que así la describen los radiólogos. El engrosamiento de los músculos como tal y el signo del pino de boliche, que es realmente el signo del pino del boliche, que habla del engrosamiento del músculo en su parte distal, es el que realmente en un futuro nos puede comprometer al nervio óptico y generarnos una miopatía, una neuropatía. Disculpe. En general, pues las pruebas serológicas no van a ser no correlacionan tanto cuando nos tratamos de enfocar en las típicas hormonas tiroideas, porque hay casos donde vamos a encontrar eutiroidismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 90% de los casos son pacientes con alteraciones tiroideas, por ende, las hormonas que más conocemos de ello. Sin embargo, lo más importante van a ser los anticuerpos de los que mencionamos en la fisiopatología.
Es una enfermedad autoinmune lo que va a generar autoanticuerpos contra los receptores que ya mencionamos previamente, que viene siendo uno de los más importantes, el anticuerpo el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Esto nos ayuda a medir ya un poco más el nivel de actividad y severidad de la patología realmente si nos basamos en el anticuerpo más que en las hormonas tiroideas. Ujú. Vamos a tener un sistema de clasificación. En esta patología es muy importante para el abordaje del tratamiento. Se ha actualizado ahorita la última que viene siendo de la Asociación Europea, el EUGOGO por sus siglas en inglés. Ya nos habla un poquito más de cómo escalonar los esteroides según la severidad de la patología. Ahorita la VISA, por sus siglas en inglés, nos habla de visión, inflamación, estrabismo y apariencia. Va a puntuar hasta 10 pautas. En algunos se les da un punto o a otros se les da más importancia, como hasta 2 puntos en quimosis conjuntival, en hinchazón de párpado y en dolor retrovulvar, que se le da un puntaje. La clasificación nos habla de una fase activa o inactiva o una fase fibrosa o inflamatoria. Cuando nosotros evaluamos al paciente y nos da un puntaje en esta clasificación de menos de 4, nos está hablando de una fase inactiva y fibrosa, en donde nos sugiere un manejo conservador. Cuando ya el puntaje va por arriba de los 5 puntos, nos habla de una fase activa e inflamatoria, y este ya es un manejo un poco más agresivo, que ahorita vamos a hablar de los tratamientos que podemos considerar. Ya en la otra tabla de clasificación, CAS habla de un puntaje de actividad. A diferencia de VISA, este nos hace una puntuación en dos sesiones. Se evalúa primero en una primera instancia el paciente y después en una cita subsecuente se le agrega otro puntaje. En el examen inicial, vamos a evaluar 7 puntos máximos. Cuando tenemos arriba de 3 puntos, ya nos está hablando un poquito de una fase de actividad. En el examen posterior se nos agregan 3 puntos más para llegar a un puntaje de 10, en donde ya habrá de parámetros de progresión de la enfermedad, como un aumento de la proptosis hasta de 2 milímetros, alteración de las condiciones de cualquiera dirección de los grados, o sea, ya hay alteración en la movilidad del globo ocular, y hay una disminución de una línea en la agudeza visual, en la cartilla de Snellen. Esta eh, Clasificación. en esta clasificación es súper importante, bueno, es en la que están más basados los cicloplásticos, a pesar de que un poco pues, es como lo más top por el momento, pero y es súper importante actuar con esteroides con moduladores en fases activas. O sea, es como Nos da una pauta. actuar. Nos da una pauta para entrar con esteroides un poco más agresivo. Sin embargo, le damos a la que sigue. Ya en la nueva clasificación, que ya viene siendo por sus siglas en inglés la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Europea en Orbitopatía de Graves, ya hablan de un poco más de afección de la vida diaria del paciente, de un poco más, lo va pautando, lo divide en 3. Hablamos de leve, moderado y ya en un caso severo o grave. En la parte leve, en la clasificación leve, no hay una afección diaria del paciente, hay una retracción palpebral menor a 2 milímetros. Ya empieza a haber signos clínicos característicos de la patología, sin embargo, no nos habla de algo tan agresivo. Aquí la UGOGO nos sugiere que en este tipo de pacientes llevemos un manejo conservador y sintomático. Recordemos que al haber una proptosis va a haber una exposición del globo ocular, va a haber exposición de la superficie, podemos llegar a generar úlceras corneales por exposición, que eso ya lo hablaríamos en un caso más grave. En la parte moderada ya se ve afectada la calidad de vida del paciente. Va a haber una retracción palpebral mayor a 2 milímetros y una tosis mayor a 3 milímetros, que aquí ya empezamos a hablar en el abordaje de tratamiento ya un poco más agresivo con esteroides. Y en la parte severa, pues ya hay compromiso y evidencia de neuropatía disteroidea y daño corneal significativo, que aquí ya tenemos que ser más agresivos, incluso hasta con una descompresión orbitaria quirúrgica. Le damos a la que sigue. La que sigue. Ya hablando un poquito más del tratamiento según la severidad de la patología, lo que menciona la Academia Americana es que la enfermedad realmente es autolimitante. En pacientes no fumadores se puede llegar a limitar hasta en un año,
Y en pacientes fumadores de 2 a 3 años, ya lo mencionaba la doctora Estíbaliz, en los pacientes fumadores se presenta un riesgo de hasta 7 veces mayor en comparación de los no fumadores. Entonces, sí es un indicador claro, o sea, dejar de fumar para que nosotros podamos ayudar a la evolución de la patología. Eh, el tratamiento sintomático, como ya lo mencionábamos, de superficie ocular, lubricación, hay que usar gafas de sol por la exposición del mismo globo ocular. Y ya en casos más avanzados, vaya, donde ya tengamos marcada la miopatía restrictiva, hay casos donde se puede utilizar neurotoxina botulínica, como en la retracción palpebral y en los músculos extraoculares. Menciona también sobre el eutiroidismo, aunque esté o no en su totalidad relacionado, pues es un paciente que está englobando todo, no solo nos estamos concentrando en nuestros problemas oftalmológicos, sino que hay que llevar al paciente su estabilidad de todo su sistema. Ya entrando en casos ya más avanzados, bueno, en casos leves o moderados también podemos empezar con glucocorticoides vía oral. Nos habla de 1 miligramo por kilogramo de peso de 2 a 4 semanas para la mejoría clínica. Y ya en casos más avanzados, según Leugogo, de moderado a severo, podemos ir escalonando las dosis, pero ya estaríamos hablando de unas dosis intravenosas de metilprednisolona. En casos moderados nos menciona Leugogo que hay que acumular dentro de las 12 semanas de tratamiento no mayor a 5 gramos de metilprednisolona, lo que nos lo divide en 0,5 gramos por semana, por 6 semanas. Después lo vamos a reducir a 0,25 por otras 6 semanas, los cuales nos va a acumular 4,5 gramos de metilprednisolona en esas 12 semanas totales. Ya en casos moderados también vamos escalando un poquito la intensificación. No tenemos que pasar de 8 gramos de metilprednisolona en esas 2 semanas, menciona la EUGOGO, y nos hace la división igual de 0,75 gramos por semana por 6 semanas, y luego lo vamos a reducir para poder quitar el medicamento de 0,25 gramos por semana durante 6 semanas, lo que nos va a dar 7,5 gramos totales. Hay que tener muy en cuenta que no hay que exceder los 8 gramos por el riesgo de hepatotoxicidad y eventos cardiovasculares. La primera línea sí o sí del tratamiento, ya después, pues ahorita se están luchando por, hay una controversia de que si es el medicamento que vamos a presentarle, porque pues obviamente hay no hay tanta accesibilidad y los costos. Entonces, esto siempre recordar que pues es fácil la primera fase. ¿Le damos? También vamos a tener como tratamiento la radioterapia orbitaria fraccionada. Esta prácticamente no es una terapia que esté en uso ya, prácticamente está en desuso. Es una aceleración lineal que se enfoca únicamente en la órbita. Esta va a inducir la diferenciación terminal de los fibroblastos, lo que estábamos hablando que se adhiere al tejido muscular. Prácticamente ya no está en uso, se usaba en etapas de actividad de la enfermedad, que nos ayudaba a reducir todo ese material que se adhería al tejido muscular. Y ya entrando un poco más a los biológicos, que aquí es donde realmente nos enfocamos o de lo que queremos hablar de la patología, por eso fue un poco breve o un poco pequeño recordatorio sobre la ornitopatía. Dentro de los biológicos encontramos el rituximab, que fue de los primeros utilizados, pero actualmente al inhibir los linfocitos B, CD20, al entender la fisiopatología y entender que esto nos está inhibiendo los linfocitos, no correlacionan mucho cuando realmente la patología nos hablaba de otros receptores que son los que están encargados de generar todos los eventos. También está el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que reduce signos de inflamación. Sin embargo, nosotros nos enfocamos un poco más en el tetrotumumab, que es el anticuerpo monoclonal de inhibidor de la hormona de crecimiento relacionada a la insulina tipo 1, que eso sí ya es un poquito más a fondo desde el inicio de la fisiopatología, que son los encargados de todo el cuadro clínico. Y es donde vamos a hacer más énfasis, que ahorita que vamos a hablar de unos artículos ya más actualizados, como los doctores que están encargados de todo esto están familiarizándose con el medicamento. Y bueno, también para mencionarlo por encima, porque realmente nos queremos enfocar en el tratamiento del biológico, cuando ya los casos están avanzados o así, podemos llegar
a realizar descompresión orbitaria quirúrgica. Ya habíamos hablado de la orbitopatía tipo 1, orbitopatía tipo 2, que hablábamos de la orbitopatía tipo 1 va a haber mayor adipogénesis, por ende la forma de descomprimir o descomprimir la órbita es con extracción grasa de la misma, por el hecho de que va a haber mayor grasa. Y en la orbitopatía tipo 2, que es en el elongamiento de los músculos extraoculares, aquí puede hacer una descompresión ósea, ya sea por técnicas, distintas técnicas, puede ser por la pared medial, puede ser por la pared del piso de la órbita y por la pared lateral con distintas técnicas cada uno. También importante mencionar que cuando tenemos casos ya graves donde hay una neuropatía óptica secundaria a la patología, tenemos que darle prioridad al abordaje quirúrgico. No vamos a corregir primero la tosis antes que descomprimir la órbita y por eso se los pongo abajo. Es descompresión orbitaria primero como primera instancia, después podemos corregir la cirugía del estrabismo y por último corregir la cirugía de párpados por la tosis, por la importancia de cada cosa. Bueno, los dejo con la doctora Michelle. ¿Sí se alcanza a escuchar ya? Bueno, una disculpa, se nos desconectó la compu. Pero le podemos dar la que sigue, porfis. Bueno, este fue el primer estudio, básicamente fueron 3 estudios los más importantes que han estado relacionados a este medicamento. El primero fue en el 2017 y que fue estudiado por el New England Journal of Medicine y el cual pues le podemos dar la que sigue. Les dejé aquí unos datos básicos, que pues es un ensayo clínico fase 2 randomizado, doble ciego, controlado al mismo tiempo con placebo. Fue en el 2017, es multicéntrico, enfocado más en ciertas partes de Estados Unidos, ¿no? En este se incluyeron 88 pacientes con orbitopatía tiroidea, en los cuales 42 fueron tratados con trepo y los otros 45 fueron con placebo. Los criterios importantes para este estudio era que los pacientes tuvieran una orbitopatía tiroidea activa de moderada a severa y que tuvieran un CAS específicamente igual o mayor a 4. En este estudio se usó, les menciono del de CAS, porque en los otros ya omitieron eso, solamente su red point. En este era el CAS, o sea, aparte de reducir la proptosis, ¿no? Y pues se observó una respuesta en el 69% de los pacientes tratados con trepo, el cual el 20% fue con placebo y tuvieron pues ligeras mejorías, ¿no? Se observó una proptosis, una reducción significativa versus el placebo de -3 milímetros.
y de la CAS, una disminución significativa de 0.001. Y sus efectos adversos, hubieron espasmos musculares, hiperglucemias, náuseas y hipoacusia. Siempre ha estado muy mencionado la hipoacusia en este tipo de medicamentos. ¿Por qué motivo? Porque existen unas células iguales a las que con las que trabaja en la cóclea, lo cual es uno de los pues, repercusiones más inmediatas de los que se han observado en esta, en este tratamiento. Entonces, pues fue el primero básicamente en demostrar la eficacia, lo que llevó posteriormente al desarrollo del OPTIC, que es una fase 3. Si gusta, le podemos dar a la que sigue, por favor. Y pues bueno, este es el estudio más grande que se ha hecho de este medicamento. Igual fue por el New England. Y este ya fue en el 2020, si no me equivoco, sí, en el 2020 le podemos dar. Y pues como les mencionaba, ya es un ensayo clínico fase 3 randomizado doble ciego, controlado igual con placebo, publicado en el 2020, multicéntrico, principalmente en Estados Unidos. Igual se tomaron 83 pacientes con orbitopatía tiroidea activa, moderada a severa, divididos en 41 tratados con trepo y 42 con placebo. El endpoint principal de era reducir la proptosis. Entonces, y como les mencionaba, no solo el CAS, ¿no? O sea, su principal estudio era para disminución de la proptosis. Se observó que el 83% de los pacientes en el grupo de trepo lograron una reducción de al menos 2 milímetros, comparado con solo el 10% del grupo placebo. En el pasado se habían mencionado de 3 milímetros, pero en este ya fueron 2, como siendo un poco más realistas a la situación. Y una reducción promedio de 2.8 milímetros versus 0.5 del placebo. Además, el 68% de los pacientes presentaron mejoría en diplopias. Y pues los efectos más importantes igual fueron hipoacusia en el 10%, espasmos musculares e hiperglucemia. En este estudio, pues obviamente vamos a ver un resultado bastante notorio, eh, pudiendo ponerlo como de medicamentos de primera línea. De hecho, o sea, no se puede dar así como de primera línea por lo que les mencionaba hace rato, que era pues los costos y la disposición del medicamento. Entonces, ahorita que les diga los costos, pues yo creo que van a decir que mejor esteroides, pero bueno, le podemos dar a la que sigue. Y bueno, aquí pues les puse una tablita que venía en el artículo, pues notando brutalmente la diferencia entre el tratamiento y el placebo, en el cual, pues, por ejemplo, en la parte de la CES habla del CAS, cómo hay un incremento, y este estudio fue por 24 semanas. Entonces, pues sí hay un gran avance de este tipo de pacientes. Lo importante aquí, pues, hay también un seguimiento de estudio. eh, lo cual se me hace bastante interesante que haya sido como en 3 fases, ya que no solo los trataron así, los dejaron ahí tirados, sino se vieron si habían tenido como recaídas y al dar el medicamento nuevamente iban a actuar como rápido o que tuvieran un estímulo simplemente por tener ahí como un resto del mismo medicamento. Pues ahorita vamos a ver le podemos dar a la que sigue por FIS. Y pues bueno, esto es como en general. Lo pueden encontrar en cualquier fotito de internet de cómo es de lo que se les explicó de este artículo, de los 83 pacientes tratados por 81 pacientes tratados por 24 semanas, sabiendo que el 83% a comparación del 10% del placebo, pues tuvieron bastantes buenos resultados de arriba de la reducción de la proptosis de 2 milímetros. Le podemos dar a la que sigue. Y pues bueno, era como el que les decía, que es como una extensión de la fase 3.
Pues aún así hay bastantes ensayos. Se llama Optic X Studio y le vamos a dar por FIS. Esto pues incluyeron, bueno, es una extensión del ensayo clínico del que les mencioné, que es el Optic, que es fase 3. Este no es ciego. Se publicó en el 2021, igual multicéntrico, enfocado en Estados Unidos. La población incluye pacientes del Optic. Entonces era lo que les mencionaba, que no los dejaron ahí como, o no empezaron a tratar con otros pacientes. Entonces se basaron en pacientes que no habían respondido inicialmente o que recayeron después del tratamiento. Recaer era que aumentara a lo mejor 1 o 2 milímetros de lo recuperado de ya con el tratamiento. Obviamente dándonos cuenta y enfocándonos que era en la situación muscular y no tanto en lo de los adipocitos. Y pues se estudiaron aproximadamente 51 pacientes y se estudió igual el retratamiento, la duración del efecto, cambios en la proptosis y en el CAS, y pues como resultados, 25 pacientes de ellos fueron los que respondieron al retratamiento. Hubo pacientes con recaídas, del 60% volvieron a responder nuevamente al tratamiento, y la proptosis, que se mantenía una reducción en muchos pacientes. Algunos presentaban pérdidas parciales del efecto con el tiempo, y de la CAS, pues nuevamente pues lo valoraban de nuevo para ver si con el retratamiento había una diferencia, ¿no? Y los efectos adversos, pues eran los mismos que les he mencionado, de la hipoacusia, que es el más frecuente. Y pues bueno, aquí como este medicamento, bueno, este es otro de los ensayos. Les dejé ahí unos, les voy a pasar la presentación. Son otros ensayos básicamente, pero están basados en estos 3 estudios de los cuales ya les hablé. Y bueno, aquí la situación es que los costos son de 300, hasta vergüenza me da decirlo, $300,000 a $400,000, ¿no? Abarca las 8 dosis, y pues sí, ¿no? O sea, hay pacientes que claro que pues pueden pagarlos, otros no. En Estados Unidos hay ciertas instituciones donde sí se les proporcionaba como gratuitamente, pero igual bajo estudios y pues conejillo de Indias, ¿no? Entonces, aquí la situación es que pues sí está a la mano, pero pues el costo es bastante alto. Y de hecho yo tuve una paciente en Puerto Vallarta que ya había estado tratada con este medicamento. Ya le habían hecho descompresión orbitaria y todo, pero pues yo la verdad no vi así como grandes, eh, o sea, no la conocí previamente. Entonces cuando llegó pues era candidata para otra vez volver a hacer una descompresión orbitaria. Y pues bueno, doctora, no sé si nos guste apoyar con algo de su experiencia. Bueno, espero que sí se escuche. Sí, doctora, gracias. Muy bien. Pues sí, o sea, estos anticuerpos monoclonales son una gran ayuda para el tratamiento de la orbitopatía tiroidea. Doctora. Exactamente como dices, es complicado muchas veces en cuanto a la cuestión económica, que todos los pacientes puedan costear los tratamientos, sobre todo los tratamientos completos, ¿no? Eventualmente, todo este tipo de terapia biológica ha sido como algún momento de estudio, todos llevan su misión, así como en sus inicios el ranimizumab fue de los que era incosteable. Ahora ya está presente en muchas de las instituciones, incluso públicas, y muchos de los gastos médicos también ya lo incluyen, únicamente que sea como justificable.
El TEPRO tiene la ventaja sobre otros de los biológicos, es que disminuye mucho la proptosis y que ayuda también en los cuadros agudos, cuando están agudizados, vaya. Esto nos ayuda porque eventualmente el tener una mayor proptosis nos está hablando de un mayor riesgo de compresión al nervio óptico, que eso se va a traducir en una baja visual. Son pacientes que están teniendo muchos problemas en sus actividades diarias. O sea, un paciente con una orbitopatía tiroidea, a veces ya el verse con el ojo saltado, con la proptosis marcada, ya llega el momento en el que no les interesa. El problema es porque están teniendo mucho dolor a los movimientos, el ojo está rojo, tienen muchísimas molestias de superficie por la misma exposición, como lo dijo Omar. Todo ese tipo de situaciones afectan en la calidad de vida del paciente y eso es lo que no, por lo que muchas veces el paciente nunca va a estar bien y nunca se va a sentir bien. Entonces es por eso que muchas veces los esteroides, además de que son maravillosos, funcionan, pero llega el problema de que es un paciente que no llega a un control por las hormonas tiroideas, porque es importante saber que el tratamiento siempre va a ser controlar la función tiroidea. Si ese hiper o hipotiroideo, tienen que estar en un control. El control va desde tener los anticuerpos negativos. Hay pacientes que incluso se tienen que someter a una tiroidectomía y hasta un año después de la tiroidectomía tienen algún control y hasta entonces se ve una mejoría en la cuestión de los anticuerpos circulantes y en los síntomas y signos que van a presentar de la orbitopatía. Es por eso que se usan otros tipos de herramientas para esos momentos críticos en los que ya no solamente es la sintomatología y la calidad de vida del paciente, sino la amenaza visual. Por eso se buscan el uso de medicamentos que nos puedan ahorrar una descompresión orbitaria, porque existen algunos criterios en los que dicen si es una descompresión orbitaria, no debe de estar en una fase de actividad tu paciente. Y hay otros que dicen, bueno, pero si se está perdiendo el riesgo de la visión, hay que intervenir independientemente si está agudo o no. Entonces, básicamente, esa es la prioridad de todos los usos de los biológicos, tratar de dar un tratamiento refractario, evitar todos los problemas de los esteroides. Y obviamente, pues también los mismos anticuerpos tienen sus mismos eh, efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos en el TEPRO de la hipoacusia, en el tocilizumab hablamos de problemas ahí hematológicos, en cuestiones de la aplasia medular, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí hay que valorar, por lo mismo nunca se han considerado como una primera línea de tratamiento, como bien lo dijiste, pero pues son una gran ayuda y nunca hay que olvidarlos porque a lo mejor en algún momento pueden ser clave para el paciente y si el paciente tiene la opción o se puede usar, pues nunca está de más el ayudarnos de un biológico, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nosotros o la doctora. Gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes. No sé si se escuchen.